Es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre el voto en blanco y nulo en las elecciones generales 2021. Nos encontramos ya con el experto en temas electorales, el doctor Martín de Acevedo. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en JN Noticias. Muy buenos días. Señorita Palomas y amigos de JNTV Noticias, tengan ustedes muy buenos días. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. ¿Qué significa un voto en blanco y un voto en nulo en cada proceso electoral? El voto en blanco es aquel que el elector no llega a emitir, es decir, a manifestar su voluntad, mejor dicho. Si está frente a la ánfora y frente a frente a la cédula, pero no llega a marcar y entonces emite y deja de emitir y de manifestar su voluntad. Y en el caso del voto nulo es cuando hace cualquier tipo de garabato con la cédula de votación, que está prohibido, salvo el hecho de que está permitido marcar o en X o en cruz el símbolo o la foto del candidato. El resto de cualquier otro tipo de manifestación dentro de la cédula anula el voto. Bien, doctor, tengo aquí unos datos sobre la primera vuelta de las elecciones generales 2021 en el que se dan el 18% de votos blancos y viciados. En el año 2016 fue el 17% y en el 2011 el 11.5%. ¿Qué significa esta evolución, esta tendencia, doctor? Significa que en efecto hay cada vez más electores desalentados con los candidatos y con sus propuestas, con los candidatos sobre todo a la presidencia de la República y también por separado al Congreso, en el sentido de que no les satisface las propuestas que ellos manifiestan durante la campaña y lo que en efecto plantean a través de su plan de gobierno, dicho sea de paso, para gobernar el país en estos próximos 5 años. Eso ha ido increciendo en base al desaliento que siente la población de la clase política y de la clase dirigente. Pero eso en la práctica, felizmente, no llega a ser todavía, y ojalá que no crezca más, un peligro de llegar a lo que podría generarse para anular las elecciones por votos blancos y nulos. Precisamente íbamos a eso. En una elección o en esta elección se habla del voto en blanco. ¿Esto favorecería al candidato que va ganando? ¿Favorece a alguno de los dos candidatos o no? En verdad, sí, es cierto, en tanto que al tratarse de una segunda vuelta, el candidato que gana cualquiera de los dos, al tratarse del balotaje, gana cualquiera de los dos que obtenga la ventaja, aunque sea por un voto, porque justamente estamos en esa figura acogida del derecho electoral francés, en donde que significa que se vota en balotas y las balotas tienen que obtener para el ganador, tienen que ser de la mayoría simple, es decir, la ventaja puede ser hasta de por un voto, ya no se necesita el porcentaje tope que manifiesta nuestra Constitución y nuestro sistema electoral en la primera vuelta para efectos de elegir al presidente de la República, que tiene que haber superado el 50%. En el balotaje basta con que uno de los ganadores tenga la ventaja, aunque sea de un voto o más. Bien, doctor, un número significativo y votos en blanco, también los viciados, ¿se puede llegar a anular una elección? El artículo 184 de la Constitución, desarrollados en la Ley Orgánica de Elecciones a través de los artículos 287 y 365, llega a plantear esta figura, pero habla de los 2/3 del número total de votantes o de electores que se han presentado ese día. Significa que estaríamos hablando del 66.66% de los electores que podrían haber viciado su voto como nulo o haberse manifestado en blanco, por separado o en la sumatoria, hagan ese total. Y al respecto hay que decir que esa figura en la práctica nunca se ha presentado todavía en los últimos 40 años, desde 1980, que tenemos el ejercicio democrático, a pesar de que cada 10 años ha habido un outsider o un sorprendente candidato, como en los 90 Fujimori, en el 2000 Toledo, en el 2010 Humala y ahora el señor Castillo. A pesar de ello y de que
sobre todo en el 2000 cuando se iba a la reelección uno de estos dos candidatos, y se llamó inclusive en esa oportunidad a no ir a votar, ni en esa oportunidad se llegó a producir esta figura. Llegó hasta el 31% la cantidad de votos blancos y nulos. Yo mismo recuerdo que fui convocado a no votar y no fui en efecto a votar en esa oportunidad, pero ni en esa oportunidad, valga la precisión y la redundancia, se llegó al 66.66% de los votos nulos, blancos y viciados. Lo más que se ha obtenido en ese rubro, en estos 4 procesos que he mencionado, son 7%, 8%, 6%, respectivamente. Doctor, ahora en una segunda vuelta, si se llegara a este porcentaje de 66.6%, ¿qué pasaría? ¿Se anularía solamente la elección de segunda vuelta? ¿Se retomaría foja cero el proceso electoral? ¿O tendríamos que volver a tener otra elección con estos dos mismos candidatos? ¿Qué dice la norma? La norma no está muy precisa. Hay algunos vacíos en el desarrollo constitucional de este artículo 184 de la Constitución que habla de los 2/3 para declarar la nulidad. Algo dice el artículo 287, pero no llega a completarlo. De modo que, a nuestro parecer y a nuestro entender, el Jurado Nacional de Elecciones, como ente rector del proceso electoral y del sistema electoral en nuestro país, tendría que tener la última palabra mediante una resolución que nos cierra el proceso electoral, que es un solo acto, que empieza con la convocatoria del presidente de la República y termina con la proclamación por parte del jurado y la entrega de sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones a los ganadores. No se cerraría, repito, en la medida en que el jurado, en esas condiciones de haberse presentado supuestamente o hipotéticamente esta figura, tendría que emitir una resolución precisando si va a ir, en primer lugar, si va a anular todo el proceso electoral, incluida la primera vuelta, cosa que nosotros no somos de ese parecer. ¿Por qué razón? Porque la primera vuelta ya quedó atrás, con los resultados oficiales que salgan a este fin de mes y se concreten y además se reconozca a los 130 congresistas elegidos y a los otros 16 candidatos como perdedores de la primera vuelta a la presidencia de la República. Va a quedar en esta etapa y hasta el 6 de junio totalmente consentida esa decisión y no hay marcha atrás para tratar de revisar nuevamente los resultados que sí fueron obtenidos de acuerdo a ley y legítimamente y están consentidas, como decimos los abogados, y además esa etapa ya precluyó, es decir, ya quedó atrás. Claro. Para adelante, lo que el jurado tendría que hacer es convocar a un proceso electoral con los dos candidatos que quedan ahí dentro de los 90 días y precisar expresamente que cualquiera de los dos va a ganar al obtener la diferencia de un voto a su favor, como mínimo, y ya dejaría de lado, me parece, tendría que ser por la estabilidad jurídica que hay que buscar ante el vacío de la norma, la posibilidad de que se hable nuevamente de los 2/3 de nulos y blancos que podrían justamente anular un proceso electoral. Perfecto. Doctor, entonces sería ilusoria, idealista, el pretender llegar al 66.6% de los votos en nuestro país, porque no tenemos antecedentes, no se ha visto previamente que se haya llegado a un porcentaje similar. En verdad, aquí hay que hacer un poco de pedagogía, señorita Paloma, en el sentido de que no hay que estar llamando y manifestando por redes esta posibilidad. En la medida en que nunca se ha producido, es difícil que se produzca, genera inestabilidad política y jurídica en nuestro país y en verdad es una cifra bastante difícil de alcanzar. Entonces, no juguemos a la inestabilidad política, sino a ir a votar ese día y más bien a evitar el ausentismo. Y ojalá que en ese tema el gobierno nacional, el régimen de turno, nos garantice de una vez por todas la vacunación de los miembros de mesa, titulares y suplentes, para generar esa confianza. Primero en los adultos mayores para que puedan ir temprano y esta vez sí encontrar instaladas sus mesas, y luego en toda la población que ha generado ese 29% de ausentismo en la primera vuelta, para efectos de saber de que se va a enfrentar con personas que están inmunizadas porque han recibido las 2 dosis de la vacuna que se necesita, y de aquí al 6 de junio hay suficiente tiempo para hacerlo.
Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted, que nos dé su punto de vista y que también nos explique bien las normas de nuestro país. Es bastante importante conocer esto, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Todavía tenemos una segunda vuelta que se celebrará el próximo 6 de junio. Doctor, hasta una próxima oportunidad. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Cuídese. Gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.